Amigos de La Neta Noticias, bienvenidos a su distinguido lunes. Ah, no, no es lunes, es viernes. Ya no sé ni qué día vivo. Ay, no es viernes, tampoco es jueves. Bendita cuarentena que nos permite no saber ni qué día es el día de hoy. Pero como es jueves, mis amigos, para nosotros, para todos ustedes, pues bienvenidos a esta bonita cuarentena, encerrados, como de que no. Y a todos les pido que nos echen la mano compartiendo esto en redes sociales, que nos ayuden a distribuirlo, porque el día de hoy vamos a dedicarle este programa a un tema que me parece bien importante. Hace algunos, ya meses, ya hace algunos mesecitos, entrevisté a una abogada, representante del movimiento Yucatán, no más negocios con nuestros hijos. Esta situación a mí me impactó demasiado en su momento. Fue un tema que conmocionó a muchos de nuestros seguidores a través de Facebook, a través de Twitter, a través de YouTube incluso, y nos piden seguimiento de este caso. Por eso yo le agradezco a Dariana Quintal Narváez, que es justamente la abogada y representante del movimiento Yucatán, no más negocios con nuestros hijos, que me ayude la mano y que hoy esté con nosotros en La Neta Noticias. Dariana, muchas gracias por estar aquí y ayudarnos a darle seguimiento a este tema. Hola, Yamil, buenas. Aquí estamos nuevamente con el tema que, como bien dices, pues es algo que pues requiere realmente de mucha atención y pues dar a conocer todo lo que está sucediendo en el estado. Dariana, cuéntame un poquito. Vamos a regresar, digamos, en el tiempo para explicarle cuál es la situación que está pasando con los niños ahí en el Gaimede. Vamos a darles quizás a las personas que no lo han escuchado un contexto. ¿Cuál es la problemática con los menores? ¿Qué es lo que está pasando? Sí, mira, desde el año 2014 vengo, pues, por situaciones personales, como comenté la vez pasada, tuve la oportunidad de conocer a algunas personas que me empezaron a manejar o a dar información sobre un despojo que se viene dando por parte del estado de Yucatán hacia estos padres y madres de familia, donde son despojados de sus hijos. Empiezo a investigar y pues me doy con la sorpresa de que lo que estas personas me venían pues diciendo es una realidad. La Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia desde hace ya varios años, pues viene teniendo esta práctica con personas que son de zonas marginadas por lo regular, eh, personas que pues de alguna manera, por su situación económica más que nada, pues tienen muchas limitaciones, como por ejemplo para contratar un abogado y poder recuperar a sus hijos. ¿Qué es lo que ha venido pasando en general, en contexto? Es la Procuraduría de la Defensa del Menor, lo que es la PRODEMEFA, quien a través de engaños cita a estas personas porque supuestamente la Procuraduría recibe llamadas anónimas de un supuesto maltrato que estas personas les dan a sus hijos. Con engaños los citan, hacen que lleven a sus hijos y una vez estando ahí con los menores, les dicen que van a pasar al área de psicología, se los llevan y cuando los niños pasan a esa supuesta área de psicología, les dicen a los padres que ya no les van a devolver a sus hijos porque supuestamente estas personas pues los maltratan. Ante la situación, los padres pues quieren alegar o defenderse, decir que no es cierto, y pues ellos les dicen que cuando regresen y les lleven un nuevo ejercicio de la acción penal a través de una investigación, entonces sus hijos les serán devueltos. Estamos hablando que es gente que muchas veces, para empezar, por la zona donde vivimos, es gente maya hablante, es gente que muchas veces no sabe leer y escribir, y otras personas que también por su condición, te vuelvo a repetir, en el sentido vulnerable, podemos decir en el sentido económico, porque repito, son gente muy, muy, muy humilde, que también muchas veces no saben tampoco leer ni escribir y pues no tienen el dinero ni los recursos. Y aparte de esto, se les niega todo tipo de información por parte de la misma Procuraduría, empezando por algún número de expediente
que se haya iniciado para que ellos puedan de alguna manera tener también elementos para recurrir a alguna instancia como pudiera ser el amparo para que ellos puedan recuperar a sus hijos. Entonces se les niega todo tipo de información y ya una vez que los niños están a cargo del Estado, pues es la PRODEMEFA la que se encarga de pues canalizar a los niños a un albergue que se llama CAIMEDE. Y pues es ahí donde ya empieza toda pues esta línea de corrupción, porque es corrupción, es tráfico de menores. Y hoy por hoy puedo decir que se ha venido traficando con niños. Estos niños que han sido despojados de sus padres. Hay un caso que me acaba de llegar apenas esta semana de una menor que, que fue violada y queda embarazada a los 12 años. Entonces a ella interviene la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. A ella la ingresan a CAIMEDE, nace su bebé. Su bebé le piden a ella, siendo menor de edad, era una niña todavía, que registre ante el registro civil los apellidos de la niña, de la bebé, y pues hasta donde se tiene conocimiento, dieron en adopción a la bebé y también a ella. O sea, a ver, quiero entender esta parte porque es bastante complicada y me genera, insisto, no solo impacto, sino me genera mucha tristeza. Me estás diciendo que a través de presuntas llamadas anónimas, ¿no? Llamadas anónimas, se habla de un asunto de violación, va a la Procuraduría, saca a los menores, empieza un proceso muy largo donde no dan mayores informes a los familiares que quieren recuperar a sus hijos y los llevan a este albergue que es el CAIMEDE. Dentro del CAIMEDE ocurren estos abusos sexuales por personal del CAIMEDE. Por personal de CAIMEDE. Ahora, este caso que te estoy hablando de esta menor, no. Este caso verdaderamente ella es abusada por un familiar y queda embarazada. Interviene la PRODEMEFA. Ahí sí había efectivamente un caso de violación, pero lo que te estoy denunciando es que la PRODEMEFA, abusando de la situación de esta niña, porque era una niña, la despojan de su mamá, que no tenía nada que ver en ese asunto, y por más que su mamá también trató de rescatar a su hija y sacarla del CAIMEDE, y que tampoco le dieron realmente información sobre lo que había pasado con su hija, porque la mamá no sabía de esa violación. Entonces, separan a la niña de su mamá, nace su bebé, dan en adopción a la bebé y también la dan en adopción a ella. Ella crece, ya ahorita es una muchacha grande, hace unos días se comunica conmigo y me manda se comunica conmigo incluso vía telefónica, también me envió un correo donde ella me explica todo lo que sucedió y donde ella me dice que a ella la engañaron, que su mamá no la quería volver a ver por la situación que había pasado y que la mamá estaba protegiendo al violador y toda esa serie de situaciones. ¿A qué voy con esto? Hoy por hoy ella me dice, me pide ayuda porque ella quiere saber qué fue lo que pasó con su hija y bajo qué condiciones está y en qué condiciones está ahorita la menor. ¿A qué voy con esto? Que la Procuraduría no tenía por qué tomarse esas atribuciones porque la niña pues tenía su mamá y quienes en este caso tenían que tomar las decisiones que correspondieran a la bebé, que efectivamente era producto de una violación, y independientemente de eso, pues también era una decisión que le correspondía tomar pues a la familia de esta niña. Pero pues abusando de la situación, tomaron la decisión sobre la vida de dos niñas. Entonces, a mí se me hace un tema muy, muy delicado
y sobre todo que ella me dice que a ella la engañan y que le mientan y que le digan que su mamá no la quería volver a ver. Entonces, historias como estas, te puedo contar mucho de todo lo que se ha valido la Procuraduría del Menor para poder separar niños de sus padres y ellos tomar las riendas de las vidas de estas criaturas. Así como también te mencioné al principio, que muchas veces, esas denuncias o esos niños que están en CAIMEDE no son niños que realmente sean violentados. Oye, Porque tuve la oportunidad de poder ayudar a muchos padres de familia a recuperar a esos niños. Hablamos de más de 50 niños. Y pues en todos los casos de los niños con los que tuve oportunidad de hablar y con los que se tuvo la oportunidad de rescatarlos, todos esos niños, ellos, al decir de ellos, era falso que ellos sufrieran violencia intrafamiliar. oye, Entonces, aquí hay, tenemos un problema muy serio en el Estado, muy serio con la PRODEMEFA, empezando porque no tienen un personal capacitado. Retomando el caso que yo denuncié en marzo, hablando sobre las violaciones sexuales que cometieron este personal de la misma PRODEMEFA en contra de los menores que están en CAIMEDE. Se detecta, la misma PRODEMEFA, la misma PRODEMEFA denuncia al personal de CAIMEDE que habían violado a unos menores. Resulta que ahora este, quedaron absueltos por el delito de violación equiparada. Los absolvieron. La poca información que se tiene es que supuestamente las víctimas en audiencia no reconocieron a sus agresores. También estaban señalados por tráfico por narcomenudeo. También fueron absueltos por ese cargo. Y al final, pues solo los sentencian a 3 años, 8 meses por violencia familiar, supuestamente, a estos custodios. Es todo este asunto de las violaciones de los menores, violaciones sexuales dentro de CAIMEDE, en el Estado se ha manejado con mucho hermetismo, muy poca información y me llama mucho la atención algo, que este juicio lo llevan a cabo en plena contingencia, cuando ahorita no se están llevando pues, audiencias por la situación de la pandemia, pues este asunto sí lo sacaron. Le dieron, para mí, y lo puedo decir, carpetazo. ¿Qué hicieron con esto? O sea, en un análisis, ¿quién denuncia? Pues es el Estado. Quien se encarga de la investigación a través de la Fiscalía, pues es el Estado. ¿Sí? Entonces, a mí se me hace muy incongruente, se me hace muy extraño que se hayan presentado estos cargos donde están de por medio involucradas psicólogas, porque cuando los niños, las víctimas, perdón, cuando las personas señaladas rinden su declaración, ellos hacen señalamientos de que efectivamente ellos torturaban a los niños porque eran psicólogas y la misma, quien era directora en ese momento del CAIMEDE, quienes le daban las instrucciones. Entonces, estas psicólogas estaban involucradas, está involucrada la directora, hacen señalamientos también de otro tipo de personal del mismo de CAIMEDE, y lo que llama la atención es que estas personas no hayan sido investigadas. oye, Se Dani, trató como que de ponerle pues una tapa, ¿no? A la olla y que se quedara como se tuviera que quedar. Entonces, ok. ¿qué es lo que está salvando también o protegiendo el Estado? Porque no les convenía de alguna manera que resultara una sentencia condenatoria para estas personas, porque el Estado tendría que pagar una reparación de daños.
¿sí? Porque también se tendría que investigar quiénes son los padres de estos niños, por qué están ahí, si verdaderamente estos niños ameritan estar recluidos en ese lugar. Entonces, si empezamos a jalar el hilo, ¿sí? Pues tendríamos que hacer muchos cuestionamientos y una larga investigación, porque no puede ser que solamente se diga, no, pues absueltos por este delito, de los delitos más graves, ¿sí? Eh, hayan quedado, vuelvo a repetir, libres, absueltos, y pues solamente sí los golpeaban, pero no los abusaban. Bueno, ¿y de dónde salió el señalamiento de la violación? Porque se hablaba de violación equiparada. Entonces, es algo que a mí me tiene muy inquieta, porque sabemos que efectivamente se están haciendo malos manejos con estos menores. Sabemos que hay niños que incluso se los han llevado fuera del estado y se habla que se los han llevado a Quintana Roo. Es la información que tuve de alguno o dos padres de familia que sus hijos los sacaron y los llevaron a Quintana Roo. Este, ¿qué me, eh, ¿qué me hace pensar y creer que todo esto se manejó a modo? Conozco a la procuradora, a la licenciada Teresita de Jesús Anguas, que es la actual procuradora. Y en junio del año pasado hubo una situación con unos menores de aquí, donde ahí sí la mamá violenta a los niños. Es uno de los casos que te llevé, el caso de los niños Molina. Se hizo todo un alboroto aquí en el estado y unas activistas feministas empezaron a proteger a esta muchacha, hicieron tanta presión mediática que las autoridades, pese a que hay una valoración por parte de la fiscalía de los menores, donde sí se avalan las lesiones que tenía uno de los menores, eh, le devuelven a la madre y al abuelo materno los niños. O sea, regresan las víctimas, las devuelven nuevamente con sus agresores, y cuando yo hablo con la procuradora y le digo, oiga, ¿qué está pasando? Ella me dice que es que era mucha la presión mediática. Entonces, me queda muy claro, y esto que te estoy diciendo, lo digo, lo sostengo. Hay un audio, incluso palabras más, palabras menos, donde la procuradora dice esto a familiares de los niños, porque hubieron situaciones por ahí medias complicadas. ¿Qué me queda claro? Que en el estado de Yucatán es más importante quedar bien eh, con la exigencia de un grupo, tenga o no tenga razón quien esté haciendo la exigencia, pero que no haya un alboroto. Eso pesa más, la presión mediática puede pesar más que la justicia para un menor. Oye, Dari, Estamos perdón trabajando con que ese te caso. interrumpa con eso, pero a ver, es un caso complicado. ¿Cuál sería, o lo que no me termina de quedar claro es, qué beneficio saca la Procuraduría, qué beneficio saca el CAIMEDE, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás? ¿Hay dinero? ¿Hay tráfico? No sé, no más allá de todo esto, pues cuál sería el objetivo de la Procuraduría por sacar a estos niños y que los que son violentados, aquí me dices la presión mediática pudo más, entonces le regresan los niños al agresor, pero ¿qué beneficios sacarían de llevarse a un niño o a un menor que no está siendo violentado y canalizarlo a este albergue? Y en el albergue, ¿qué beneficio tienen? Por eso te pregunto, ¿hay lana de por medio o qué es lo que está ahí, que está obligando o que está permitiendo que esta situación pase, aparte obviamente de que los gobiernos, bueno, el gobierno esté volteando la cabeza para otro lado y no hacerle caso? Pues mira, yo no te podría decir
exactamente cuál es el interés que estas personas puedan tener. Lo que sí te puedo decir es que estos niños son separados de sus padres y son dados en adopción. Y pues por ahí también pudiéramos empezar a ver si estas adopciones de alguna manera pues también no se les da algún pago, porque esa sería la palabra, para que pudieran realizarse estas adopciones. Eh, Hay información de ciertas situaciones de personas que en algún momento se acercaron a mí y lo voy a decir, y yo sé que al decir esto corro un gran riesgo de definitivamente, este, pero es la verdad. Solo que yo no puedo tener una prueba como tal y por eso no puedo decir es verdad lo que me dijeron. Yo solo te puedo decir lo que me dijeron y lo que a mí, la información que me llegó y que es lo que yo estoy pidiendo que se investigue, porque es lo que estoy pidiendo, lo que estoy solicitando es que se haga una investigación a lo que ha venido haciendo Prodemefa, porque como tú dices, no puede ser que solo porque sí me voy a quedar con niños que tienen familia, que tienen papá, que tienen mamá, que tienen tíos, que tienen abuelos, que tienen años que están luchando por estas criaturas y simplemente no se las quiero devolver. Entonces, ¿qué es lo que hay de por medio? Una información muy delicada que a mí me llegó, pero yo no puedo asegurar, te vuelvo a repetir, yo no puedo asegurar que sea verdad, porque yo de eso no tengo una prueba. Yo simplemente te puedo decir que en una ocasión se acercó un muchacho, me buscó, me dijo que quería hablar conmigo, nos citamos en un lugar y él me hace mención de que a estos niños los llevaban a una hacienda en Oscuscat, se llama el lugar, y pues que ahí él era el encargado de trasladar a ciertos personajes políticos a esa hacienda donde llevaban niños, niñas, pues para lo que fuera, ¿no? Entonces, yo no puedo asegurar que esto sea cierto porque te vuelvo a repetir, no tengo una prueba y es la investigación que estoy solicitando desde hace mucho tiempo que se haga. Dari, acá te Este, vuelvo a interrumpir en esta parte. Podríamos, si esa información se llegara a confirmar y que se abriera una investigación, podríamos seguir la línea de quizás pederastia, tráfico sexual de los menores. De eso estaríamos hablando. definitivamente sí, definitivamente sí. Eso es algo que efectivamente por ahí va la situación con estos niños. Y yo honestamente, y lo voy a decir, y lo voy a decir, y no solamente a ti, sino en su momento cuando pase todo esto de la pandemia, incluso al mismo gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, porque a la fecha este señor jamás se ha pronunciado, jamás, por lo sucedido en Caimed. Jamás ha hecho un pronunciamiento ni a favor ni en contra de la situación de las denuncias de violaciones por parte del personal de CAIMEDE hacia estos menores. Nunca. Entonces, yo más bien creo que no quieren destapar la cloaca que tienen ahí.
Dari, porque, ok. Sí, 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 dime, dime, dime. porque yo creo eh, eso, que prefieren no tocar, pero no porque desconozcan, sino porque yo creo que saben aún mucho más de lo que yo en mi caminar he conocido. Dari, ¿cómo Entonces cuántos yo casos creo que, tienes? mande, ¿Cómo cuántos casos tienes? ¿Cómo cuántos casos tienes conocimiento o has tenido desde que comenzaste tú con esta investigación? mira, casos que te pueda yo decir a personas que ayudé y que sé que realmente todo esto era una mentira, que yo haya llevado como más de 20 casos quizá con estas familias. Ahora, el detalle también aquí, te hablo de familias, no de niños. Niños eran muchísimos más, aparte de todos los casos que actualmente conozco. Por ejemplo, una abuelita que vive en Campeche, que dieron a sus nietos en adopción y que ella tiene años luchando por estos niños y que yo te puedo asegurar que si tú conoces a la señora y todo su entorno en el que ella está, tú dirías, ¿por qué no le han dado estos niños a esta señora cuando es una persona con la idoneidad para poder tener a sus nietos? Entonces, y como eso, te puedo decir muchos casos que hay, tienen que investigar. Se tiene que abrir una investigación a PRODEMEFA de lo que han venido haciendo desde hace muchísimos años con estos menores. Desde que te estoy hablando de cuando estuvo Celia Rivas, Cintia Juliana Pacheco, que esa mujer hizo y deshizo con negocios literal y despojó a familias de sus niños, y que ahí sí te puedo decir con Cintia Juliana, te puedo decir, fue por dinero, porque a mí esta mujer me pidió dinero y un carro a cambio cuando yo tuve la situación con mis hijas. Entonces, ahí sí te puedo decir que de por medio era una situación de negocios con esta señora. Mis hijas no estuvieron en CAIMEDE, pero sí estábamos en un proceso legal. Entonces, con ella sí puedo señalarlo porque de ella sí tengo denuncias presentadas por las situaciones del carro y otras cosas. Entonces, de ella sí puedo decirte porque yo lo viví con ella, la situación de dinero. Posterior a ella está Irene Noemí Torres Ortegón, que también estaba enterada de toda esta situación de los menores. Y ahorita la actual procuradora, que es Teresita de Jesús Anguas, que también está enterada de toda la situación, porque está enterada de toda la situación, y pues es la que me dijo que ante la presión social, pues no pueden hacer mucho, la presión mediática. Entonces, si tan solo, o sea, yo me puedo pensar en esto, y es donde ya para mí hubo un foco rojo, ¿no? Si tan solo por unas activistas hicieron un plantón y que defendieron y que alborotaron acá a la prensa, prefirieron dar a estos niños que verdaderamente son víctimas de violencia a sus agresores. Entonces, ¿qué no van a hacer para proteger todo lo que han hecho con los niños que tienen bajo su poder? A mí se me hace muy extraño que en audiencia, retomando el caso de los custodios de CAIMEDE, las víctimas no hayan reconocido a sus agresores cuando inicialmente lo habían hecho. Dari, Pero y te tenemos vuelvo que tener a... en cuenta te- que las víctimas, ¿sí? Viven aún en CAIMEDE, donde no sabemos los intereses de cuántos más ahí se verían afectados si estos niños declararan todo lo que han vivido.
porque lo que sí es muy cierto es que los sentenciados declararon mucha violencia que se vive en esa institución hacia esos menores. Oye, Dari, vuelvo a interrumpirte. Me queda claro, todo lo que está pasando es bastante complicado y prende las alarmas en muchos contextos. Me causa todavía más extrañeza que no se tome este asunto como una noticia, como una investigación ya de oficio, porque hablamos de violaciones, hablamos de tráfico, hablamos de cosas que están pasando ahí ya desde mucho tiempo atrás. Eh, Hay denuncias, me comentaste que tú sí hiciste hacia una procuradora, pero las familias han denunciado ante la fiscalía o algo. ¿Por qué no ha ocurrido esas denuncias? ¿Qué es lo que está pasando para que quizás esto genere un expediente y se pueda presionar para que se abra investigación? Mira, ¿qué pasa con todo esto? Públicamente han habido algunos padres de familia que han ido a hacer protestas porque les han quitado a sus hijos. A esta ex procuradora Cintia Juliana Pacheco Garrido hay un matrimonio al que le quitaron a sus hijos y se los dieron a quien era una diputada en ese tiempo de un partido panista, y hasta la fecha siguen luchando por recuperar a sus hijos. A ellos también se los quitan desde el 2014 y jamás volvieron a ver a sus hijos, pese a que la Prodemefa tenía un no ejercicio de la acción penal del delito que se le estaba imputando a este matrimonio, un no ejercicio que se fueron hasta segunda instancia, se fueron al amparo y se fueron a la revisión del amparo y vuelve a salir favorable para este matrimonio. A la fecha no han recuperado a sus hijos. Entonces, esas son las denuncias que te puedo decir que sí han habido públicas, que hacen el señalamiento directo. Sin embargo, legalmente aquí en Yucatán no hay esa cultura de denunciar al servidor público que esté actuando mal. Tenemos serios problemas con los jueces. Aquí los jueces son dioses del Olimpo, ellos pueden hacer y deshacer. Y pues de nada te sirve presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura. De nada te va a servir. De nada te va a servir que vayas a la Contraloría del Estado. De nada te va a servir que vayas a Derechos Humanos, porque al final todos se tapan con la misma colcha. Dari, otra vez te vuelvo a Entonces la interrumpir. En gente, esta parte, eh, híjole, es muy crudo esto. Tengo que preguntarte también, ¿ustedes, tienes el nombre de la diputada del PAN? ¿La ubicas? eh, es, ay, se me olvida ahorita. Déjame, ahorita lo recuerdo, pero te puedo enviar el nombre. De hecho, fue este caso yo, ahora que estuve en México, ahí lo presenté porque es un caso que sí me llama mucho la atención de verdad con estos muchachos. No recuerdo muy bien no recuerdo su nombre, pero te puedo enviar el nombre de ella, claro que sí. No, no, la verdad no lo Ok. recuerdo ahorita. Y también para cerrar, Dari, ¿cómo me lo van a preguntar seguramente las personas cuando vean esta transmisión? ¿Cómo? ¿Cómo le hacen ustedes para identificar que los casos no son de violencia, ¿no? Que son casos que son a modo, pues. ¿Cómo hacen para identificar que efectivamente el menor no estaba en una situación de violencia y que los familiares sí están en condiciones, pues, de tener a sus hijos con ellos? Mira, es sencillo, Yamil. Mira, cuando una persona verdaderamente violenta a sus hijos, ¿sí? No se va a desgastar en estar dando vueltas y vueltas y vueltas en una institución donde de entrada te van a tratar como si fueras un animal, donde te van a tratar con tanto desprecio, ¿sí? Para empezar por ahí. Este, eh, Luego de eso, yo me doy a la tarea, porque me doy a la tarea de ir al domicilio de la persona, trato de investigar con vecinos, trato de
gente, familiares también allegados a ellos, también de sondear, de investigar, pero sobre todo, el que no te va a poder engañar es el niño. Estos niños que se han recuperado cuando han salido, yo te puedo enviar unos videos de algunos niños que recuperamos y la alegría, la felicidad de ver a su mamá, de regresar nuevamente a su hogar. O sea, te das cuenta. Luego lees, por ejemplo, a veces las denuncias y es muy curioso porque haz de cuenta que es como si nada más copiaran y copiaran y pegaran de un formato a otro y casi siempre es lo mismo. O sea, casi es lo único que a veces le cambian, pareciera que fueran los nombres de las personas denunciadas. Entonces es ahí donde nos damos cuenta de que no es verdad. O sea, Ok. no es cierto. Oye, Dari, Además, a mira, las personas, un, oh, un dime. niño que, un niño que estudia, que va a la escuela, que convive, hay muchas formas de poder saber cuándo un niño es maltratado y cuándo no. O sea, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Un trabajo a conciencia de investigación. Aquí las que están también dándole en la torre a todo este asunto son las trabajadoras sociales. A mí me tocó un caso también de una niña que recuperamos, una niña de Aquil, del municipio de Aquil, que a la mamá la acusaban hasta de narcomenudeo. O sea, y van y se la quitan. Y cuando el pueblo se entera de lo que le estaban haciendo a esta muchacha, sacaron hasta camiones del pueblo para venir y pararse frente a Palacio y decir, eso no es verdad. ¿Y qué pudimos demostrar? Que el trabajo social que había hecho el personal de Prodemefa era un trabajo a modo para que la muchacha perdiera a su hija, porque cuando fue otra trabajadora social a hacer la investigación, el resultado fue totalmente otro. Esta era una muchacha, es una muchacha dedicada a su casa, a su esposo, a su hogar, tenía un negocio. O sea, la niña estaba perfectamente bien ahí. Ok, Y eso que le hicieron a esa familia tuvo una consecuencia, porque el abuelito de la niña se enferma y a raíz de toda esa situación el señor de salud ya no se pudo recuperar y el señor murió, porque fue una situación bastante para ellos preocupante. Entonces, no es nada más quitar al niño, sino todo lo que le hacen a una familia, cómo te alteran tu orden de vida, tu estado emocional, psicológico, de salud, económico. O sea, todo lo que está haciendo la Prodemefa a estos padres, a estas madres, a estas familias completas, realmente es grave. Del caso que te digo es Cintia Valladares, se llama la la diputada del diputada, PAN. Ok, Cintia Valladares. Y ahorita recordé, las tías y los tíos paternos de esos niños, tíos, están muy afectados, porque dicen, nos quitaron a nuestros sobrinos, se los llevaron, los vendieron prácticamente. Y es un sentimiento de frustración, de impotencia, porque son tus niños. Y eso es lo que no, el Estado, el gobierno, no está velando por esa paz que debería haber en las familias. Aquí te tienes que cuidar de que el DIF no te vaya a robar a tus hijos. O sea, literal. Y ese es en el caso de los niños de CAIMED. Y en el caso de los niños que están en procesos legales, ahí se está el negociazo, como decía la otra vez, con informes de trabajo social, informes de psicología y una serie de cosas. Pero ese también sería un tema
que sería muy bueno que se tocara, obviamente en otro momento, para poderte explicar en qué radica el negocio de la Prodemefa en los conflictos familiares que se Ok, están llevando a través de juicios. ok. Dari, ayúdame a proporcionarle a las personas una forma en la que te pudieran contactar. Quizás hay más familiares por ahí en esta situación y que estén buscando una asesoría. Entonces, ¿en dónde pudieran contactarte? ¿A través de qué, no sé, red social o teléfono, correo electrónico? ¿A través de dónde pudieran contactarte para que aquellos que estén atravesando una situación similar a esta, pues te busquen y se les pueda dar algún tipo de asesoría o ayuda? Sí, mira, hay una página que se llama en Facebook, que se llama Yucatán, no más negocios con nuestros hijos. Puede ser a través de esa página o a través del correo electrónico que es anairat2009@hotmail.com. Entonces, ahí nos podríamos pues contactar. Perfecto, te agradezco muchísimo esta entrevista y seguimos en contacto para pues los avances y ver qué es lo que ocurre. Ojalá se le haga caso y si no, nosotros seguiremos insistiendo con esta investigación que debe ser tomada en cuenta y debemos de poner alerta sobre eso. No puede ser posible que tengamos más niños que estén por estas condiciones y que simplemente no se haga absolutamente nada de caso. Sí, yo te quisiera pedir un favor muy grande. Mira, hay muchos niños que están en ese lugar y muchas familias que están tratando de recuperar a sus niños. Entonces, yo creo que sería muy bueno, como tú dices, que se investigaran cuántas familias están en esa condición y que se investigue, y lo vuelvo a pedir una y otra vez, que se investigue a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, ¿sí? Sobre lo que están haciendo y a la Agencia 29 de la Fiscalía General del Estado, que se investigue también a esta agencia, que también se ha prestado ahora sí que van de la mano para hacer este tipo de despojos de los menores. ¿Ok? Pues Entonces, ujú, vamos a darle seguimiento a eso y vamos a darle seguimiento a esta línea que nos das. Espero contactarte pronto porque, insisto, esta es una investigación que apenas debería de estar, apenas está comenzando para nosotros más bien, apenas está comenzando para nosotros y sobre todo, pues que la voz de las familias, la voz de los niños sea escuchada, porque ellos la están pasando, por lo que me dices, bastante mal y las familias también. Entonces es algo a lo que le estamos dando seguimiento. Yo te agradezco muchísimo que nos ayudes, es algo que te voy a pedir, que nos ayudes con la información para darle seguimiento y para que se haga caso. claro que sí, vamos a estar en contacto y la verdad te agradezco muchísimo que te intereses por este tema que pareciera, empezando por las mismas autoridades de aquí de Yucatán, pareciera que a nadie le interesa. Dari, Te agradezco. te agradezco muchísimo. Y amigos de la Neta Noticias, yo les agradezco que estén aquí. Suscríbanse a este canal, échenos la mano suscribiéndose al canal, échenos la mano también, mis amigos, pues ayudándonos a que esto llegue a cada vez más personas. Ayúdenos a que estas denuncias no se queden solo en un video y que tampoco se queden solo en un portal. Nosotros nos vemos mañana con más información. Les mando un beso bien tronado. Adiós.